Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Estamos nuevamente una semana más, un miércoles más, ocupados en estos minutos, en este tiempo que dedicamos a estudiar la Biblia, y lo llamamos discipulado porque hablamos de lo que Jesús quiere acerca de nosotros, sus mandatos. Eso es discipulado. Queremos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, así que nos tomamos este tiempo para hablar de lo que Él nos dijo. Y el tema que hoy vamos a considerar es oír al Espíritu Santo, y esto tiene que ver con lo que Jesús le dijo en los 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor, allá cuando Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, donde Dios le reveló la carta del Apocalipsis y le dijo: escribe todo lo que ves. Todo lo que él veía estaba escribiendo, así que al terminar, como una firma, ¿no? Como un certificado, lo que Juan estaba diciendo, dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que vamos a entonces hablar acerca de este oír al Espíritu Santo. Y voy a abrir la Biblia. Los invito a ustedes que traigan su Biblia, que abran su Biblia también y me acompañen en el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, San Juan capítulo 16, donde Jesús, antes de ir a la cruz, habla con sus discípulos acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Que Él iría a enviar, como les dijo: quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto, la venida, la llegada del Espíritu Santo, y que fue de una manera espectacular, una manera extraordinaria que revolucionó el momento. Así que capítulo 16 del Evangelio de Juan, y dice así desde el versículo 4 hacia adelante, ¿no? Dice: esto no lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, como lo he dicho, estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Este anuncio acerca de la llegada del Espíritu Santo era tan importante para que los discípulos lo tengan en cuenta, tengan presente. ¿Cuál era la razón y el propósito, o uno de los propósitos, o una de las razones de la llegada del Espíritu Santo? El Espíritu Santo iba a trabajar en forma poderosa y contundente en la vida de los discípulos y en toda la iglesia, desde su formación hasta los días actuales y hasta el fin de todas las cosas. El nacimiento, el desarrollo, el crecimiento y la madurez de la iglesia serían cosas muy trascendentales e importantes. Dios no estaba en los planes divinos, no estaba en los planes del Padre o del Hijo formar una iglesia, un pueblo, una nación santa, adquirida por precio y precio de sangre, haber venido a la tierra, morir en la cruz, derramar su sangre para formar este pueblo santo, real sacerdocio, nación santa. No era el plan de Dios y dejarlo ahí a la deriva,
a la buena de cada uno, sino que el propósito divino estaba hecho para conformar a estos creyentes, salvar a la gente, darles nueva vida, darles esperanza, conformar el pueblo de la iglesia de Dios, y luego que esta iglesia vaya creciendo, madurando, formándose. Así que una de las primeras cosas que dice, les conviene que me vaya, porque si no el Consolador no vendría. La primera función del Espíritu Santo es consolarnos. Consolarnos por las distintas circunstancias que nos van a tener que tocar vivir. Desde una simple enfermedad hasta distintos tipos de problemas, la partida de un ser querido. Bueno, los discípulos tendrían que, años más tarde de esto que el Señor Jesús les mencionó, iban a ser perseguidos, maltratados, mutilados. Hebreo capítulo 11 lo relata de una forma muy contundente, maravillosa, muy profunda, ¿no? Donde fueron aserrados, puestos a prueba, anduvieron de acá para allá, pobres, maltratados, vestidos de pieles de oveja, en las cavernas, echados a la fosa de los leones, en la arena del Coliseo. Y para que este pueblo pudiera sobrevivir a todo eso que iba a venir, que realmente era muy difícil, iban a tener que pasar una experiencia muy difícil, necesitaban a alguien para consolarlos, y una de las tareas era el Espíritu Santo, una de las tareas de él, ¿no es cierto? Así que la otra era convencer de pecado, de justicia, de juicio, para salvar a la gente. ¿Y de qué manera lo haría? Porque dice que él va a convencer, y cuando hablamos de convencer, está hablando de que va a haber un trabajo, de que va a haber un mensaje, que va a haber un diálogo, que va a haber se va a abrir un pantallazo, una luz, un camino. ¿De qué manera el Espíritu Santo iría a convencer al mundo de pecado? ¿De qué manera iría a convencerlo de juicio? ¿De qué manera? Lo haría de esta manera. En el versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden sobrellevar. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña esto? Que había muchas cosas que Jesús les había dicho a los discípulos, pero muchas cosas que todavía no les había dicho. Entonces la función del Espíritu Santo era esto. ¿Cómo? Trayendo la palabra que faltaba a todo lo que Jesús ya le había dicho a esta gente. ¿Y cómo funcionaría esto? ¿Cómo nos recordaría todo lo que nos enseñó? ¿Cómo nos enseñaría todo lo que faltaba? Bueno, en primer lugar, allá por el libro de Hechos encontramos, en el conjunto del libro, encontramos en toda la historia del libro de los Hechos, que el Espíritu Santo cumplió un rol fundamental en las acciones de los apóstoles para el nacimiento y para la formación de la iglesia. El Espíritu Santo, aún un caso que me estoy recordando en este momento, cuando el apóstol Pablo se le prohibió en algún lugar predicar la palabra, cosa rara esto, ¿no es cierto? Pero dice que el Espíritu Santo le prohibió entrar en cierto lugar porque tenía el propósito de mandarlos a otro lugar. Aún hasta en ese detalle el Espíritu Santo funcionó como una herramienta importantísima para guiar a los apóstoles y a la iglesia naciente para que se vaya desparramando el Evangelio por todas las naciones de aquel entonces, formadas y después que se iban a ir nuevamente desparramando por medio de esos creyentes que habían conocido a Jesús, habían sido salvos. Ahora cada uno de ellos tenía una misión que cumplir en la tierra. Luego de que encontramos que fue fundamental su accionar en el nacimiento y en el crecimiento de la iglesia y en la fundación de la iglesia, luego inspiró el Espíritu Santo las cartas apostólicas para que se completara lo que faltaba para escribir el libro sagrado, la Biblia, la palabra de Dios escrita.
Recordemos que hasta ese entonces los discípulos y toda la gente contaba con lo escrito en el Antiguo Testamento, podríamos decir, la ley y los profetas. El pueblo contaba con eso y no tenía malo. El Nuevo Testamento de los Evangelios en adelante no lo tenían. Entonces el Espíritu Santo funcionó también para inspirar a hombres que escribieron no solamente los Evangelios, el libro de los Hechos, sino las cartas apostólicas que nosotros tenemos para terminar de conformar entonces esta bendita palabra de Dios escrita y que de tanta utilidad fue, es y será. Y que no va a pasar, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y luego, como última tarea, digamos, para conformar este libro, el Espíritu Santo reveló a Juan, allá en la isla de Patmos, el libro de la Revelación o el libro de Apocalipsis. Y tengo algunos datos sobre las fechas en que se escribieron las cartas y el Apocalipsis. Por ejemplo, la carta el libro histórico de Hechos de los Apóstoles fue escrito allá por el año 70 después de Cristo, más o menos el año 70 después de Cristo. Las cartas paulinas, fíjense ustedes qué interesante lo de la fecha. El libro de Romanos, la carta de Romanos, fue escrito en el año 57 después de Cristo. Primera y segunda a los Corintios, entre los años 53 al 57 después de Cristo. Gálatas en el año 48 después de Cristo. Efesios en el año 62, Filipenses y Colosenses también en el 62, Primera y Segunda de Tesalonicenses entre el 49 al 51 después de Cristo, Primera de Timoteo 59 al 61, Segunda de Timoteo 64 al 65, Tito en el año 60 después de Cristo, Filipenses en el año 62, ya lo he mencionado, y el libro de los Hebreos data del 68 al 70 después de Cristo. Primera de Pedro se escribió en el año 62 y 63 después de Cristo. Segunda de Pedro 64 al 67 después de Cristo. Primera de Juan en el año 90 después de Cristo. Segunda y tercera de Juan 98 al 99 después de Cristo. Al final del primer centenario, digamos, ¿no es cierto? Entre el 98 y el 99. Judas en el año 60 después de Cristo. Apocalipsis lo escribió Juan allá en la revelación del Apocalipsis entre el año 95 y 96, al final del primer centenario después de Cristo. Miren, las fechas fueron muy distintas, muy dispares. Estuvieron promediando los años 60 después de Cristo, ¿no? Pero el más antiguo fue Juan, quizás porque había sido el más joven de los 12 apóstoles. Y lo notable es que allá cuando Juan escribió la primera, segunda, tercera carta de su carta y el Apocalipsis, los demás apóstoles ya no estaban más en la tierra, ya habían sido sacrificados, ya cada uno había sido martirizado, ¿no es cierto? Ya habían muerto por causa de Cristo, quedaba él solo de los 12 apóstoles, de los 13 en realidad, y porque ya ni Pablo estaba en ese tiempo. Así que, pero lo notable de todo esto es que al haber tanta, ¿por qué estoy mencionando lo de el tiempo en que se escribieron las cartas? Porque no es que vino el Señor Jesús y ya se escribieron los evangelios, inmediatamente después Pablo ya empezó a escribir las cartas paulinas y después Juan, todo, y ya tuvieron la Biblia. No, los primeros cristianos pasó 100 años en que se les terminó de escribir lo que el Espíritu Santo quería, lo que Jesús les había dicho. Faltan muchas cosas que decirles y ahora no las pueden sobrellevar, pero el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarles. Pasó mucho tiempo,
desde que Jesús le dijo estas palabras hasta que se terminaron de escribir estas palabras y que la gente podía tener las cartas en sus manos y poder leerlas y poder practicar lo que se le estaba enseñando ahí. Pero esto, ¿cómo puede ser posible? Por obra del Espíritu Santo. Había una estrecha relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice en el versículo 14 y 15, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Había una estrecha relación, y quiero resaltar el trabajo en equipo de la Divina Trinidad. El gran ejemplo divino que nos dejó. Ninguno de los tres, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, se cortaron solo. Había una autodependencia, había un trabajo mancomunado, había un trabajo en equipo, había un trabajo fortalecido, porque ni uno, Jesús lo dijo en varias ocasiones, ¿se acuerdan? Yo las palabras que le estoy diciendo no son mías, sino las que el Padre me dio. Jesús estaba transmitiendo lo que había escuchado del Padre. Y él trabajaba, y aún en el trabajo dijo, yo trabajo porque mi Padre trabaja, o sea que había una estrecha relación entre los dos. Y después ocurre lo mismo con la venida del Espíritu Santo. Jesús le dijo, tomará de lo mío. Y eso que tomará de lo mío, lo dijo Jesús, todo lo que tiene el Padre es mío, y va a tomar de lo mío, o sea que tomaba del Padre. Era un estrecho trabajo, eso quiero resaltar. Y la iglesia, por eso Jesús formó la iglesia de esta manera, y habló de un cuerpo, y habló de que somos miembros, y que somos dependientes los unos de los otros, de que no hay nadie que pueda decir, yo hago la mía y se acabó. Era un trabajo, porque fue un trabajo divino, siempre funcionó así. Siempre funcionó de esta manera. Primero a los Corintios capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y dice que Dios nos reveló a nosotros su palabra, la que hoy tenemos, la palabra, la bendita palabra de Dios. Dios nos la reveló por medio de su Espíritu, inspirando a los apóstoles para que escribieran las cosas que hoy nosotros tenemos encerradas en un libro de tapa negra, de tapa marrón, de tapa de color que fuera, que la Biblia, la palabra, la bendita palabra de Dios. En Apocalipsis comienza las 7 cartas a las iglesias diciendo, hablando Jesús a las iglesias, pero al final de cada carta termina diciendo, comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia, y dice, yo soy, ¿no? Y se manifiesta el que está mandando el mensaje, y luego al final dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le da una relevancia importantísima a Jesús al Espíritu Santo. No está diciendo yo les transmito este mensaje a cada iglesia y no tiene nada que ver el Espíritu Santo. Ahí en Apocalipsis encontramos en las 7 iglesias que Jesús dice, Él tomará de lo mío. Jesús dijo, escribe al ángel de la iglesia y yo le digo esto, yo conozco tus obras, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Le da una relevancia importante a la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla al corazón de las personas. Por eso que dice el que tiene oídos no se refiere a la oreja, no se refiere al oído, al tímpano y al oído que tenemos exteriormente de carne y sangre. Se refiere al oído del alma. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que está escrito, Dios lo quiso revelar. Y lo que no está escrito pertenece al secreto de Dios. Escuchen lo que dice en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso dijo Dios. Las cosas secretas me pertenecen a mí.
Las que están reveladas son las que ustedes se tienen que guiar, porque esas Dios las quiso revelar. En Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, desde el versículo 14 al 19, presten atención a esta lectura, presten atención. Dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No lo vamos a entrar en detalles profundos de este pasaje, pero quería leerlo para que miren cómo el Espíritu Santo trabaja mancomunadamente con Jesucristo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de nuestro Padre, Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, para que les dé, conforme a su riqueza, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y también 1 de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Esto es maravilloso, Esto es maravilloso. Ninguno de los tres, los profetas que hablaron en la antigüedad, como los que estaban escribiendo esta carta, las cartas apostólicas, dice que aquellos profetas escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. No era otro espíritu que no sea el Espíritu Santo. El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, y el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos y que hablarían de los sufrimientos y la gloria que vendrían tras ellos. Así que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y sigue tomando importancia relevante, muy importante, permítanme la redundancia, muy importante en este tiempo, porque el Espíritu Santo sigue trabajando de la misma manera en cada uno de nosotros. Así que Jesús dijo: escribe al ángel de la iglesia. Y tenemos nosotros hoy la carta escrita por Dios a nuestros corazones. Escríbelo. Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos a Cristo viviendo en nuestros corazones, el Espíritu Santo obrando en forma poderosa en nuestros corazones y hablándonos a nuestros corazones. Nadie puede decir: esto le faltó a la Biblia, por eso yo se lo agrego. Nadie puede decir eso, porque lo escrito ha sido revelado por Dios de una forma inspiradora, en una forma extraordinaria, por medio de estos grandes hombres de Dios que hablaron siendo inspirados. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea plenamente capaz, entero, sea plenamente capaz de hacer la tarea que Él dijo: vayan y hagan. Así que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Y para terminar, quiero mencionar aquel pasaje, aquel hecho de aquellos que iban camino a Emaús,
Y dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría la escritura en el camino? Jesús les hablaba, Jesús le enseñaba la palabra y el corazón de ellos ardía. Entonces, la pregunta es, ¿arde nuestro corazón cuando el Espíritu Santo nos habla a nuestros oídos? ¿Susurra en nuestros oídos? ¿Nos habla con voz potente en nuestros oídos? No cerremos el oído, prestémosle atención. Escribe al ángel de la iglesia y después dice, el que tiene oídos, oiga. Jesús le dio una importancia tremenda al Espíritu Santo. ¿Qué importancia le damos nosotros entonces? Dejémonos guiar con la voz del Espíritu. Dejémonos guiar con la voz de Dios. Y ojo, el Espíritu tomó de lo de Jesús para hablarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que toma su palabra para hablarnos. No hay palabra que no esté escrita y que nosotros podamos aseverar, esto me lo dijo el Espíritu Santo. Si está escrito, es porque Dios quiere revelarnos esto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén.